Tenemos algo realmente espectacular aquí. Puedes ver el dios Amon-Ra, el dios del sol. Aquí tenemos el dios Horus. Y aquí un rey. Y si lo miras, me vas a decir que es un rey de Egipto, pero estarías equivocado. Es Alejandro el Grande. Él reconstruyó eso y él quería ser como un faraón para ganar la confianza de la gente de aquí cuando él los conquistó. Entonces, no se ve griego por nada, se ve como de aquí. Muy buenos días y bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos en el templo de Karnak, aquí en Luxor, en Egipto. El Luxor de verdad, no el Luxor falso de Las Vegas. Y este templo es el templo más grande del mundo y también es el templo más viejo del mundo. Empezaron a construirlo en el año 3200 a.C. y cada rey de Egipto agregaba algo. Y duraban hasta el año 300 a.C. construyéndolo. Y dejaron de construirlo porque llegó Alejandro el Grande. Ahí se acabó la historia de los faraones. Este templo está construido en un eje, un parte aquí va norte al sur y ese significa el río Nilo, que va desde el sur hasta el norte. Y el otro parte el este al oeste, y este es para el sol. El sol amanece en el este y baja en el oeste. Y para ellos, como el sol sube en el este es la tierra de los vivos. Y como el puesto del sol es en el oeste, este es para los muertos. Y es para esto que los valles de los reyes, donde tienen las tumbas de todos los reyes de Egipto, está en el lado oeste del Nilo, y este templo está en el este y es para los vivos. Puedes pensarlo como una iglesia. La gente venía todos los días para rezar y todo eso. Y yo dije que era el templo más viejo del mundo, con más que 5,000 años de historia, pero este es solo el parte que pueden ver aquí. Han encontrado artefactos mucho más antes, entonces la verdad es que nadie sabe qué tan viejo es. Y si ves el lago detrás de mí, es un lago natural. Hay unos túneles que conectan el lago con el río Nilo. Y entonces este lago está aquí desde miles y miles de años y es una de las razones que decidieron construir el templo en este lugar. Es un lugar sagrado para los egipcios. Ahora estamos en una sala de 134 columnas gigantes. Y si miras aquí, esto tiene unos colores muy lindos. Y es porque acaban de empezar un proyecto para restaurarlos. Y pues realmente no es restaurar, simplemente están limpiándolos. Los colores que ves son los colores naturales. Y aquí donde es solo marrón y no hay colores, los van a limpiar y también va a quedar igual, todas las columnas. El parte de abajo casi no tiene nada, pero si miras arriba puedes ver unos colores, pero están pues, cubiertos con el mugre de los años. Y en unos años, cuando terminan, pues esta sala va a ser un espectáculo. Una cosa que quería decir es que este templo de Karnak es uno de los sitios más importantes en todo Egipto. Y usualmente estaría llenísimo de gente, pero debido a la situación con el COVID, casi está vacío. Es increíble, porque para yo como turista es genial, pero para la gente que vive de turismo aquí ha sido un año y medio muy difícil. Entonces tiene el lado bueno pues para mí y el lado malo para los lugareños que necesitan el turismo para sobrevivir. Ahora estoy en el templo de Luxor. Puedes ver las estatuas detrás de mí, son 6 y todos son de Ramsés II.
él fue el rey más importante que tenían los egipcios. Él era rey por 66, 67 años y tenía como 45 esposas y más que 150 hijos. Entonces puedes decir que él es el abuelo de cada persona de aquí en Egipto. Y este lugar tiene algo muy especial porque cada cultura que ha venido aquí lo ha usado. Cuando llegaron los griegos y Alejandro el Grande, ellos lo usaron como un templo también. Los romanos también lo usaron. Hay una sala muy interesante porque ellos pintaron adentro, entonces tienes pinturas romanos y al lado tienes los jeroglíficos antiguos. E incluso en una época Egipto era cristiano y allá hay las ruinas de una iglesia. Y ahora es un país musulmán. Adentro del templo hay una mezquita que hasta hoy en día siguen usando. Y pues realmente fue increíble hoy visitar los templos de Luxor y Karnak. Espero que disfrutaron el capítulo. No olviden dar me gusta y compartirlo. Y nos vemos en la próxima desde otra parte de Egipto. Pero primero quiero dejarles con esta vista hermosa de la avenida de las Esfinges que corre 3 kilómetros entre los templos de Luxor y el templo de Karnak. Chao.